Lo que la Biblia nos plantea es que la adversidad es usada por Dios para darnos crecimiento. Es Santiago 1, verso 2 al 4, y dice: hermanos en la fe, alégrense mucho cuando tengan que enfrentarse a distintas dificultades. Y cuando estamos siendo llevados al desierto, cuando estamos siendo llevados en tiempos de enfermedades, de adversidades, de dificultades económicas, de incluso de etapas de dudas, ¿no? En nuestras mentes, sabemos que Dios está allí y que hay un propósito, ¿no? Aunque en un valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y lo que está diciendo ahí el salmista es, o sea, el hecho de que el Señor esté conmigo no quiere decir que yo no voy a pasar por un valle de sombra de muerte, ¿no? O sea, es que aunque pase por ese valle, o sea, yo estoy confiado porque Dios está conmigo, pues. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más. ¿Cómo están? Quienes aman su palabra. Bienvenidos a quienes aman su palabra. A un episodio más. Así pasa todo. ¿Cómo están? ¿Qué onda, raza? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este episodio 75 del podcast. Bienvenidos a quienes aman su palabra. Hemos estado hablando estos últimos 2 episodios de una larga obediencia en la misma dirección. Y hoy queremos cerrar con el tema de la adversidad. Tiene un propósito. Es un tema, creo yo, contrastante porque, pues, ¿a quién le gusta la adversidad, no? A nadie, ¿no? No conozco a nadie y no creo llegar a conocer a alguien que diga: a mí sí me gusta estar en broncas. Sí. A mí sí me gusta padecer, a mí sí me gusta... No. Sí, y menos, ¿no? En este mundo, en esta sociedad, que lo único que pone como meta es el disfrute. Que solamente quiere beneficios. Y digo, ya hemos platicado anteriormente sobre el tema del hedonismo. Y creo que eso es una corriente que está de moda, ¿no? Está de moda muy fuerte el hedonismo. Sí, lo podemos ver en las redes sociales y en todos lados. Es, ¿no?, la búsqueda del placer como meta. Sí. Es decir, que todo lo que tú hagas, que tienes que disfrutarlo. Si no lo disfrutas, lo rechazas y le huyes, ¿no? Sí. Y que también tiene esa otra parte de que el hedonismo, aparte de buscar solamente el placer, es que el hedonismo o el hedonista evita cualquier cosa que le pueda causar dolor. Exactamente. O sea, el hedonista le huye al dolor, al sufrimiento, a la confrontación, ¿no? Y hablando sobre la larga obediencia en la misma dirección, es que esta enfatiza que la adversidad no es un despropósito, sino una parte natural del viaje cristiano. Y de acuerdo a lo que la Biblia nos plantea, es que la adversidad es usada por Dios para darnos crecimiento, para hacer que demos fruto. Y hay un versículo en Santiago que a mí me gusta mucho. De hecho, se me hace bien interesante Santiago porque prácticamente inicia con esto. En el verso 2, Santiago está diciendo esto. Es Santiago 1, verso 2 al 4. Y dice: hermanos en la fe, alégrense mucho cuando tengan que enfrentarse a distintas dificultades, pues ya saben que la prueba de su fe hace que luego confíen en Dios con más fuerza. Y esa fuerte confianza debe alcanzar su meta. Así ustedes serán creyentes maduros y completos sin que les falte nada. Creo que la prueba más, no más, pero una de las pruebas más relevantes en la Biblia refiriéndose a adversidad es lo que vivió Job, ¿no? Digo, y no voy a entrar en detalles, ¿no? Pero si no, ahí lean el libro de Job, está bien interesante. Y cómo te empieza a mostrar la narrativa de los padecimientos que Job estaba enfrentando, ¿no? La muerte de sus hijos, la pérdida de sus bienes, o sea, un montón de cosas bien complicadas, o sea, realmente bien complicadas que no conozco a alguien que haya padecido, que haya sufrido de esa manera, ¿no? Sí. Y me gusta cómo termina el libro de Job, ¿no? Cómo Job, al final del tiempo, de toda esa adversidad, él dice: de oídas te había oído, ¿no? Pero hoy, dice, mis ojos te ven, ¿no? Sí, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, te das cuenta cómo Dios, cuando permite las adversidades en nuestras vidas, es con un propósito. Ya hace rato lo platicábamos, ¿no? Cuando Dios hace algo es porque Él tiene un propósito, ¿no? Sí. Y cuando estamos siendo llevados al desierto, cuando estamos siendo
llevados en tiempos de enfermedades, de adversidades, de dificultades económicas, de incluso de etapas de dudas, ¿no? En nuestras mentes. Yeah. Sabemos que Dios está allí y que hay un propósito, ¿no? Lo que pasó con Job es que él dijo, Señor, de oídas yo te había oído, ¿no? Pero hoy mis ojos te ven, o sea, hoy puedo entender tu bondad, hoy puedo entender lo grande y maravilloso y perfecto y amplio y que eres para mi vida, ¿no? Y hoy entiendo todo y que ante ti nadie puede, y etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, esa es la manera correcta, creo yo, que debemos enfrentar las adversidades, ¿no? Con alegría, como lo acabas de leer, ¿no? Sí, Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considéralo como un tiempo para alegrarse. Sé que suena difícil, porque es bien sencillo leer Santiago 1:2, pero yo he estado en enfermedad, en dificultades. Tú has estado en enfermedad, en dificultades. Y está complicado alegrarse, ¿no? Y está complicado alegrarse. O sea, en COVID no te alegraste, ¿no? Yo recuerdo tiempos de escasez económica. No te alegras. Realmente cambia tu estado de ánimo, cambia tu panorama. Incluso hasta ves a tu esposa con ojos de ni me veas ahorita ni te me acerques porque estoy de mal humor. O sea, sí se pone bien complicado en nuestra vida diaria, ¿no? Sí. Pero el consejo que nos da la palabra de Dios es alégrense porque te decía hace ratito, ¿no? En el juego de Mario Bros. Que siempre que atravesabas un montón de dificultades, ¿no? Que peleabas contra Bowser y contra Koopa y que no sé qué tal, de repente llegabas y había una puerta, man. Yeah. Y tú sabías que después que haber matado a todos esos monstruos y fantasmas, sabías que había una estrellita ahí, ¿no? Que te llevaba al siguiente. Había un premio, man. Sí. ¿No? Y en este caso, no es como que Dios tenga una estrellita para nosotros, ¿no? Pero sí, yo estoy seguro que es un escalón más arriba, lo decíamos en el episodio pasado, ¿no? Creo que es un bracito más de una raíz que se está amarrando ¿no? Para que nuestro árbol crezca más, pues. Sí, y como decía ahorita al inicio, ¿no? Creo que la sociedad actual pues rechaza, ¿no? El compromiso, rechaza los procesos largos, quieren todo inmediato, quieren todo rápido, el compromiso ya no existe, ya no quieren algo a largo plazo, y algo principal es que rechazan el atravesar por dificultades, ¿no? El atravesar por dificultades. A cualquier persona hedonista que le digas voy a manejar 200 kilómetros, te dice, qué flojera, ¿no? Sí. Que zarra cuadro, ¿no? O sea, sí. No, o sea, no quieren padecer, no quieren caminar la milla extra, pues. Y el caminar, como lo hemos dicho, ¿no? El caminar constante y permanente con el Señor, definitivamente vamos a pasar por el valle de la sombra y de muerte, sí, ¿no? Por algo dice la Biblia, man, toma tu cruz y sígueme, ¿no? Sí. Y esa parte de tomar tu cruz, creo que a veces lo hemos romantizado mucho, ¿no? Lo decimos súper sencillo, pero ve la implicación, ¿no? O sea, ve de qué tamaño te ponen el reto, Sí. ¿no? Si alguien quiere venir en pos de mí, pues bueno, está bien, ¿no? Niéguese a sí Bienvenido mismo. sea, pero niéguese a sí mismo, Tome su cruz y sígame, ¿no? Sí. Y tomar su cruz tiene unas implicaciones profundas de sacrificio, ¿no? Y son sacrificios de muchas índoles. No amar a este mundo, no amar las cosas terrenales, no amar las posesiones, las cosas superficiales, las amistades, digo, tantas cosas, ¿no? Uh-huh. Renunciar a eso, renunciar a la banda que tanto te gusta, o sea, hay tantas cosas, man. Eso es seguir, eso es cargar nuestra cruz, ¿no? Sí. Y nos cuesta mucho trabajo, man. Nos cuesta mucho trabajo. Esa es la verdad, pues. Sí, y al final del día, como decía ahorita, ¿no? Con el Salmo 23, que es, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y lo que está diciendo ahí el salmista es, o sea, el hecho de que el Señor esté conmigo no quiere decir que yo no voy a pasar por un valle de sombra de muerte, ¿no? O sea, es que aunque pase por ese valle, o sea, yo estoy confiado porque Dios está conmigo, pues. Entonces, al final del día, las adversidades
son las que van a forjar nuestro carácter, las que van a generar en nosotros fruto, madurez, ¿no? Crecimiento. Y hemos estado tomando de ejemplo a Abraham en estos últimos 2 episodios y hoy no va a ser la excepción. Y sucede que venimos siguiendo la historia de Abraham, ¿no? Cómo Dios lo llama y le dice, ve a un lugar que te voy a mostrar. ¿Qué lugar es ese? Yo te lo voy a mostrar, ¿no? Abraham sale sin saber a dónde iba. Y en la narrativa de Génesis, de repente Abraham llega, ¿no? A Canaán. Y Dios le dice, o sea, voltea para todos lados. Norte, sur, este, oeste. Todo lo que alcances a ver es tuyo, ¿no? Y de repente, corte A, dice la narrativa ahí que hubo escasez, hubo hambre. Que eso fue lo que lo orilló a ir a Egipto, ¿no? Que lo platicamos, creo, en el episodio antepasado. Pero pensando en ese momento en que Abraham llega a ese lugar que Dios le iba a mostrar en aquel momento que salió de Ur y de repente ya está ahí. Y pudieras pensar que Abraham llegó a la meta, ¿no? Que Abraham ya llegó al lugar donde Dios lo quería llevar. Y pues de aquí para adelante todo chido, ¿no? Todo miel sobre hojuelas. Porque a veces pensamos eso. Y no, compa, pues apenas ahí empezaba el tiro, ¿no? O sea, de repente hay escasez, hay hambre. Y dices, ¿qué onda? O sea, si se supone que Dios quería que viniera aquí, me quería traer aquí para cumplir su propósito en mí, ¿cómo que hay escasez y cómo que hay hambre, no? De repente Dios le dice, te voy a dar un hijo, ¿no? Por el cual te voy a bendecir y todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas, así como ves las estrellas y la arena, así incontable, ¿no? Va a ser tu descendencia. Corte A, el Señor de repente le dice, entrégame a tu hijo, ¿no? ¿Sí me explico? Sí. Y todos esos procesos creo yo que son bastante difíciles, o sea, creo que a todos nos ha pasado, man. A mí me ha pasado. De hecho, cuando yo me enfermé de COVID, yo era cuando estaba empezando con todo, estaba en mi primer amor, como luego dice la raza, ¿no? Estaba con todo, man. Y yo sí estaba bien convencido que Dios me iba a sostener, digo, antes de enfermarme, ¿no? Yo me sentí invencible, ¿no? Y de repente, pum, tirado en la cama. Pero sí llega la duda, ¿no? De decir, ¿qué onda, Señor? No. Yo muchas veces yo le dije al Señor, ¿qué onda? O sea, ¿en qué estoy pecando? ¿En qué estoy mal, no? O sea, ¿por qué me estás castigando, no? Porque no lo entendía. En ese momento no lo entendía. Y y sí se pone ojo de hormiga, como decimos. Cuando las cosas, tú dices, le estoy dando con todo, van a ser puras bendiciones de aquí para adelante, ¿no? Va a ser puro verde pasto, ¿no? Y de repente valle de sombra, sí está complicado, man. Sí está muy difícil. Y obviamente yo entiendo que después de que ves en retrospectiva, entiendes por qué pasaste por muchas cosas. Y es que Dios va fortaleciendo cosas, ¿no? En tu corazón, en tu vida. Y algo que veo aquí con Abraham es que Abraham empezó a conocer a Dios en muchas facetas, ¿no? Esa parte de Jehová Jireh, ¿no? Él es el que provee. O sea, si alguien conoció a Dios como el Dios proveedor fue Abraham. ¿Me explico? Entonces creo yo que cuando pasamos por necesidad económica, conocemos ese Jehová Jireh, ¿no? Al Señor que provee, ¿no? Sí. Cuando pasamos por enfermedad, conocemos ese Dios que nos sana, ¿no? Que nos restaura, que nos levanta. Incluso creo yo que si no hubiéramos pasado por lo sórdido del pecado, nunca hubiéramos conocido ese Dios de gracia, ¿no? O sea, sin pecado no hay gracia, pues. ¿Sí me explico? O sea, tiene que existir el pecado para que pueda existir la gracia, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? En que si no hubiera pecado, pues la gracia no se notaría. Es más, si no hubiera pecado, la cruz de Cristo no tendría sentido, pues. A ver, claro, tú estás diciendo si hay pecado hay gracia. Eso me queda claro, ¿no? Lo que quiero decir es que se evidencia la gracia, pues. Sí, me queda clarísimo, pero hay otra idea. A mí me ha tocado conocer gente, seguramente a ti también, que todo el tiempo están en adversidades y en dificultades, man. Todo el tiempo, pero así todo el tiempo. Y hay una parte
en primero de Juan, donde dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y sigue diciendo, ¿no?, que el mundo pasa y sus deseos pasarán, etc. Pero a lo que voy es, si nuestras decisiones están tomadas por la vanagloria del mundo, si nuestras decisiones y nuestra vida la basamos haciéndole caso a lo que el mundo nos ofrece, obviamente vas a estar en dificultades, man. Sí, totalmente. Y entonces esas dificultades no te van a llevar a un crecimiento, man. ¿Sí me explico? O sea, no necesariamente el hecho de que estés padeciendo algo es sinónimo de que el Señor te está llevando para un escalón más para hacerte crecer. Porque pudiera confundirse o malinterpretarse, ¿no? Te digo, conozco gente que dice, no, hermano, en Victoria, pero híjole, ¿sí me explico? No traigo ni un peso. Sí, no me la acabo, sí. Chef Herrera. No traigo ni un peso. Oye, hermano, ¿pero no te gusta trabajar? Yeah. Pero yo conozco un brother, man. Le digo, oye, te iba a decir su nombre, oye, pero métete a chambear, man. No, hermano, es que yo tranquilo. ¿Cómo que tranquilo? Entonces no estés quejándote. Yeah. Y el compa todo el tiempo está padeciendo una situación económica, él y su familia, difícil. Todo el tiempo está pidiendo prestado, todo el tiempo se está quejando. Y que esta vida que me tocó es la cruz que me tocó cargar. No, espérame, no es así. O sea, esas dificultades y adversidades tú solo te las estás provocando por flojo, por negligente, y si nos vamos a ejemplos, es por hacerle caso a los deseos de la carne, es que estoy bien embroncado, pues es que le hiciste caso a los deseos de la carne. Sí. O sea, esa es una consecuencia del pecado, pues, y que por supuesto, ahí es donde encuentras la gracia de Dios, pero no necesariamente esa parte te va a llevar a un crecimiento de madurez en tu caminar cristiano, pues, estamos hablando de que las adversidades traen madurez, traen crecimiento cuando tu corazón está enfocado en una relación con Dios, ¿no? Sí, al final creo que... Por ejemplo, el COVID es el mismo ejemplo, perdón que te quite la palabra, pero lo que te pasó en COVID, yo soy testigo de eso. Sí. Es la etapa en donde estabas recio, ¿no? Sí, o sea, era de horas, todos los días leías la Biblia, todos los días nos hablábamos y andábamos, estábamos grabando, estábamos haciendo y de repente, ¡pum!, caes, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el ejemplo que te estoy poniendo, que le hayas hecho caso a tus deseos de tu carne. No, man, es una adversidad que Dios provocó, que Dios permitió, y en donde en tu fe conociste a un Dios de sanidad, ¿no? Conociste un Dios que cuidó a tu hija cuando Laura y tú al mismo tiempo estaban con COVID, la niña casi recién nacida, no le pasó nada. Entonces pudiste ver unas facetas de Dios que antes no las habías visto. El cuidado de Dios fue impresionante, man, impresionante. Sí, man, al final digo, hay dos tipos de problemas, ¿no? Hay dos tipos de situaciones. Y un alto porcentaje es única y exclusivamente por nuestra negligencia, man. O sea, si yo estoy embroncado con el banco, no es porque Dios me metió en ese valle de sombra, correcto, ¿no? O sea, no es que el espíritu como a Jesús lo llevó al desierto, ¿no? O sea, no, esa bronca yo me metí, pues, por mi negligencia. Y podemos enumerar un puño de etcéteras, ¿no? Nos podemos quedar aquí platicando de muchísimos ejemplos. Al final del día lo que estamos nosotros platicando y poniendo como ejemplo a Abraham, o sea, vemos a un Abraham dentro de la voluntad de Dios. Exactamente, caminando en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, ve al lugar que yo te voy a mostrar, y Abraham llegó a ese lugar que Dios le mostró, que Dios quería que fuera. Y en ese lugar donde Dios le mostró, donde Dios lo llevó, donde Dios quería que estuviera, ahí empezó a enfrentar dificultades, pues. Que Dios permitió para formar su carácter, ¿no? Para acrecentar su fe, ¿no? Por eso Abraham no es el padre de la fe porque
por su cara bonita, pues. Sí. Abraham es el padre de la fe porque le camelló y porque conoció a Dios, ¿no? En todo su esplendor, ¿no? Sí, o sea, la persona que va y roba y de repente está en la cárcel no puede decir, Señor, estoy pasando por un valle de sombra y de muerte, ¿no? O sea, estás embroncado por ratero, es una ¿no? consecuencia, exactamente. Sí, entonces es ahora sí que mera negligencia y mera consecuencia de la maldad humana. Creo que hay mucha consecuencia, hay mucha dificultad, consecuencia de la maldad del hombre, de la naturaleza caída, ¿no? Creo que ese es un alto porcentaje, man. Es un alto porcentaje. Exactamente. Son meras consecuencias de nuestra naturaleza caída, que Dios no tiene nada que ver ahí, man. Pero las personas que están caminando en la voluntad de Dios y que están pasando por valle de sombra y de muerte, o sea, tenemos que estar confiados en que no debemos de temer mal alguno. Son a los que les aplica el Santiago 1:2. Alégrense. Sí, ¿no? Exactamente. O sea, si tú estás en la cárcel, no me digas, Señor, ¿cómo me puedo alegrar si estoy en la cárcel? No, a ti no te aplica eso, compa. Tú estás pagando una consecuencia que tú solito te metiste. A menos que estés en la cárcel porque estábamos predicando el evangelio, ¿no? Bueno, sí, pero en el contexto de que... Del ratero, pues. Ratero, le dijeron al chavo. ¡Ratero! 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 Entonces, híjole, es interesante, man. Es interesante preguntarnos, ¿no? Cuando estamos en alguna dificultad, antes de hacer pataleo y lloriqueo, a ver, déjame sentarme, sacar mis anotaciones, a ver. ¿Estoy metido en esta bronca por mi negligencia o por qué, no? Si estoy metido en esta bronca por mi negligencia, se me fajan los pantalones y aguantas. Aguante vara, ¿no? Si estás metido en esta adversidad, en esta dificultad, y tú sabes que es porque estás en la voluntad de Dios y estás caminando y estás perseverando, entonces, ¿qué dice la Biblia? Alégrate. Porque algo bueno viene, ¿no? Sí. Algo Dios tiene para ti, un propósito hay en esa situación. Sí. Y fíjate que pensando en, ya teniendo como contexto, ¿no? Y creo que ya está entendido de qué estamos hablando. O sea, no estamos hablando del negligente, estamos hablando del que vive en la voluntad de Dios. A mí sí me ha pasado muchas veces, man, en donde de repente estás viviendo cosas difíciles y te viene esa parte humana en donde dices, o sea, Señor, si tomé bien la decisión, o sea, si era por aquí realmente, ¿por qué están las cosas así tan revueltas o no estoy entendiendo? Y hay una parte, man, que hace poco me cayó el 20, porque yo por mucho tiempo, man, por ejemplo, cuando me moví de iglesia, que ya hace varios años atrás, de entrada, man, llegó muchas veces donde tuve mis dudas y donde decía, ¿sí será la decisión correcta? ¿Sí será correcto esto que estoy haciendo, este movimiento que estoy haciendo? Y por mucho tiempo, man, estuve con esa duda en mi corazón. Si es la decisión correcta, o sea, si es por aquí, si tenía que haber hecho este movimiento. Conforme ha ido pasando el tiempo, aunque a veces han sido tiempos difíciles, tiempos de dudas, tiempos de decir, se me hace que me equivoqué, se me hace que le debo de meter reversa, ¿no? Empiezas a darte cuenta lo que Dios ha hecho crecer en tu corazón, en tu vida, lo que Dios ha hecho crecer en el ministerio, ministerialmente hablando. Yo siento, y no solamente lo siento, sino lo veo, que realmente Dios ha desarrollado en mí mi don, vato. O sea, he descubierto mi don realmente en la iglesia donde Dios me ha permitido estar, ¿no? Me he dado cuenta que realmente aquí he desarrollado el don que Dios me dio. Me he dado cuenta que ha empezado a haber fruto de esa larga obediencia en la misma dirección, aun cuando en mi humanidad muchas veces a lo mejor he renegado o a lo mejor he dicho, no, se me hace que no, se me hace que voy a abortar misión, ¿no? Que voy a tirar la toalla.
ha pasado el tiempo y me he dado cuenta de varias cosas chidas, man. Y fíjate, te platicaba hace rato, ¿no? Que yo he estado leyendo Jeremías. Y hay una parte, man, que está bien chida porque haz de cuenta que la narrativa en Jeremías es que el pueblo iba a ser invadido por los babilonios. De hecho, escuchaste un poquito de la prédica, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel iba a ser básicamente conquistado, ¿no? Por el ejército babilonio. Y sí, así sucede, ¿no? Por la desobediencia del pueblo, etc. Y agarran y se llevan exiliados a muchos del pueblo. Y solamente dejan a unos pocos ahí. Jeremías entre ellos fue de los que se quedó ahí en Jerusalén, ¿no? El punto aquí es de que también se llevan al rey, ¿no? De hecho, matan a su familia, etcétera, lo que te platiqué. Y se quedan ahí unos líderes, man. Unos líderes ahí dirigiendo el cuadro a esa poquita gente que se quedó. Y de repente estas personas se acercan con Jeremías, man. Se acercan con Jeremías y le dicen, Jeremías, ora a tu Dios para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir, cuál es el siguiente paso a dar. La raza para esto quería irse a Egipto, porque obviamente como vinieron y saquearon todos los babilonios, pues había escasez, ¿no? Entonces decían, pues nos movemos a Egipto, allá donde hay que comer y hay de dónde echar mano, ¿no? Entonces le dicen a Jeremías, ora a tu Dios y pregúntale qué tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir. Después de ahí de conversar con ellos, le dice, está bien, voy a pedirle a Dios. Ahí en la narrativa dice que pasaron como 10 días y Jeremías regresó con la respuesta. Y básicamente, verás, lo voy a buscar, man, porque está chido. Aquí está, man. Es el capítulo 42. En el verso 2 dice, por favor, ora al Señor tu Dios por nosotros. Como puedes ver, somos un pequeño remanente comparado con lo que éramos antes. Ora que el Señor tu Dios nos muestre qué hacer y a dónde ir. Está bien, contestó Jeremías, oraré al Señor su Dios como me lo han pedido y les diré todo lo que Él diga, no les ocultaré nada. Ellos dijeron a Jeremías, que el Señor tu Dios sea fiel testigo contra nosotros si rehusamos obedecer todo lo que Él nos diga que hagamos. Nos guste o no, dice, obedeceremos al Señor nuestro Dios, a quien te enviamos con nuestro ruego. Pues si lo obedecemos, todo nos irá bien, dicen todavía ellos. Y luego aquí llega, ¿no? 10 días más tarde, el Señor le dio a Jeremías la respuesta. Así que él mandó a buscar a Johanán, hijo de Carea, a los demás líderes militares y a todo el pueblo, desde el menos importante hasta el más importante. Les dijo, ustedes me enviaron al Señor Dios de Israel con su petición y esta es la respuesta. Y la respuesta es esta, en el verso 10. Dice, permanezcan aquí en esta tierra. Si lo hacen, los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los desarraigaré. Pues lamento todo el castigo que tuve que traer sobre ustedes. Pero la respuesta a mí me pegó, ¿no? De hecho, hasta la subrayé y es, permanezcan aquí en esta tierra. Si lo hacen, los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los desarraigaré. Ahorita voy a ir a la cómo se define esto, ¿no? A la resolución de esto. Pero cuando yo leía esta parte, yo también estuve como esta raza, man. O sea, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Tomé una decisión correcta o no la tomé? ¿Qué está pasando, no? Veo estas cosas, hay cosas que no me gustan, etcétera, ¿no? Entra en juego mi egoísmo, ¿no? La parte en que yo quiero esto, yo quiero que sea así, etcétera. Por X o Y, el Señor me ha mantenido, ¿no? He estado ahí. Pero cuando leí esta parte de Jeremías, de permanezcan aquí, si lo hacen los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los desarraigaré. Viendo en retrospectiva, inconscientemente, o como lo queramos llamar, o por providencia del Señor, he permanecido. Y yo he visto justo esto, man. El Señor ha estado edificándome. Me ha estado plantando, ¿me explico?
Pero sucede con esta raza, man, que pasaba mucho en mi corazón y a lo mejor alguno se puede identificar. Es que esta raza, ellos querían esto. Y solamente le estaban diciendo a Dios, dinos qué hacemos. Un poquito para decir, pues si Dios nos dice que hagamos esto que nosotros queremos hacer, pues tengo más argumentos para tirar la toalla, ¿no? Entonces hay veces que uno supuestamente le pregunta a Dios, o incluso va con la raza pidiéndole como que consejo, ¿no? Sí, porque quieres escuchar lo que tú quieres escuchar. Sí. Y si la raza te dice, no, aguanta, ¿no? Obedece, Dices, no, se me hace que mi compa... Sí, pero ya estás determinado a tomar una decisión, ¿no? Como aquel mensaje, ¿no? De, oye, para que me ayudes a orar, para ver que... ¿Cuál era? Eso estuvo buenísimo. Y que le contesta, no, sí me voy a ir porque... sí. ¿Sí te acuerdas? También era así. Sí. Algo así, digo, un chiste interno, ¿no? Pero algo así era, ¿no? Primero pidiendo oración, ¿no? Oye, para que me ayudes a orar, para ver... Que nos ayude a orar, pues a ver si Dios nos abre las puertas, pues a vivir a Cancún. Claro que sí. No, esta vez ya lo vamos a hacer. Mañana sale el avión. Entonces, ya compramos los boletos. Sí, entonces a veces uno ya tiene resuelto, ya tomó una decisión, y lo único que quieres es que la raza te diga, no, adelante. Y cuando alguien te dice lo contrario a lo que tú quieres escuchar, dices, no, este vato no sabe qué business. Como para qué estás pidiendo consejo, ¿no? Sí. Y básicamente pasó esto, man. A mí me pasó. Yo incluso llegué a hablar contigo muchas veces y te dije, vato, está pasando esto y la neta estoy sacado de onda. Como que quería agarrar para Cancún, ¿no? Sí. Y yo de una otra manera, yo sí quería escuchar que alguien me dijera, sí, vato, pues de una vez tira la toalla y vete a Cancún, ¿no? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Así me explico? ¿Verdad que sí es así? Y básicamente yo veo en la narrativa aquí en Jeremías que esta raza hizo eso, man. Va con Jeremías y le dice, ora Dios, y lo espiritualizaron todo el cuadro, ¿no? Capítulo 43, verso 1 y 2 dice, cuando Jeremías terminó de dar este mensaje del Señor su Dios a todo el pueblo, Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y los demás hombres arrogantes le dijeron a Jeremías, mentira, el Señor nuestro Dios no nos ha prohibido ir a Egipto, dice la raza. Y la pregunta es, pues si ya lo tenías resuelto, ¿para qué estás pidiendo consejo, no? Si tú dices que es mentira lo que Dios te está diciendo, como para qué le preguntas, ¿no? A veces pasa eso en que uno ya trae su trip, ya quieres tomar tu propia decisión y Dios te dice, no, por aquí es, ¿no? O sea, esta raza no le gustaba la opción que Dios estaba dando porque pues los estaba dejando en un lugar desolado, pues, donde había escasez, donde había padecimiento, ¿no? Pero al final del día, aunque la circunstancia se vea difícil, aunque pareciera la peor opción esa, si Dios te está diciendo por ahí, Él te va a sostener, pues. Y no es fácil, man, no es fácil. Yo, hace rato mencionabas la vida de Abraham, ¿no? Sí. Y yo sí de repente cuando lees una parte ahí de Génesis, cuando Dios le pide, ¿no? Que le entregue a su hijo Isaac, yo como papá me imagino cómo la pasó Abraham, ¿no? Oye, pues era el hijo de la promesa, ¿me lo das y después me lo quitas? Sí. Y como sígueme un poquito en el rollo, imagínate, una noche llega y Dios le dice a Abraham, oye, necesito que me entregues a Isaac, ¿no? Y aquí dice el 2, dice, toma tu hijo, tu único hijo, sí, Isaac, a quien tanto amas. Todavía le enfatiza, ¿no? Sí. Y vete a la tierra de Moría, le dice dónde ir. Entonces dice que ahí lo va a sacrificar como una ofrenda quemada sobre uno de los montes. Dice, uno que yo te voy a mostrar. Entonces, ese monte, el monte Moría, no quedaba a la vuelta de la esquina, man. Todavía dice que fueron días. Son 3 días, ¿no? Dice que a la mañana siguiente, pues preparar el burrito, el asno con lo que se estaban trasladando. Prepararon la leña, prepararon todo. Y yo sí me imagino, man, ese viaje. Sí. Me imagino un Abraham muy pensativo, callado.
Sí. ¿no? Preguntando, ¿escuché bien? ¿Estoy haciendo lo correcto? Sí. Señor, ¿de verdad quieres esto? Mm, ¿Por qué? Si me lo prometiste y hoy me lo vas a quitar. Sí. Yo me imagino un Abraham luchando, obedeciendo, pero costándole trabajo en su humanidad, man. Totalmente. O sea, nada sencillo, man. Y sí, también me imagino que de repente en la noche estaba Abraham acostado, ya viendo las estrellas y decir, hijo, todo esto se me va a esfumar. Ver a su hijo Isaac jugando, dicen que por ahí tendrá algunos entre 14 y 17 años, ¿no? Pero sí me imagino como papá voltear a ver a su hijo y decir, híjole, se me va a ir, o sea, qué difícil, el corazón roto completamente, Sí. y al día siguiente seguir caminando y Señor, de verdad, confírmame esto que me estás diciendo, y Dios callado, porque no dice que hay una referencia donde Dios le dijo, hey, obedece, no, Dios calló, dio una palabra, entrégame a tu hijo Isaac, y Dios guardó silencio, man. Yeah. Me imagino que constantemente Abraham, me imagino, no dice la Biblia, ¿no? Pero quiero pensar que Abraham la pasó difícil porque... Sí, en su humanidad sí fue es humano, difícil, ¿no? Y sí preguntándole fue y difícil. Dios en silencio, man, ¿no? Completamente silencio. Y conocemos la historia, ¿no? Que obedeció hasta el fin y Dios al final de cuentas proveyó, ¿no? El carnero, ¿no? Y de hecho ahí en esa parte está bien chida, ¿no? Porque le dice el Señor, ¿no? Por cuanto no me rehusaste a tu único hijo, o sea, te voy a bendecir como no tienes idea, ¿no? O sea, yo creo que son de los 3 días más complicados para una persona en su mente, ¿no? Sí. En su Y mente. debió de haber sido una noche complicada porque lo que narra es que se lo dijo, durmió esa noche, durmió entre comillas, y al siguiente día temprano Tuvo que salir. tuvo que salir. Fue Claro. una noche complicada, Sí, creo, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que esas adversidades nos esperan, ¿no? Adversidades difíciles, adversidades complicadas, ¿no? Mejor no a tal magnitud, ¿no? Espero que no, de verdad. Pero obedecer al Señor, o sea, el crecer duele, dice una serie, ¿no? Había una serie, ¿cómo se llama? La serie esta de, una serie viejita, ¿no? Cómo duele crecer, se llamaba la serie, ¿no? Yeah. Me acordé, no sé por qué. Pero realmente crecer en el Señor a veces es doloroso, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Sí, es complicado, man. O sea, complicado en el sentido del proceso, ¿no? Precisamente porque nuestra humanidad nos quiere hacer que rechacemos cualquier cosa que cause dolor como el hedonista, ¿no? Y en Dios, pues los procesos son para ayudarnos a crecer, para ahora sí que cuando se poda el árbol no es algo agradable para el árbol, ¿no? Porque es un ser vivo, pero al final eso es lo que le empieza a dar crecimiento. Y yo lo compruebo porque pues tengo algunos árboles y te das cuenta que cuando cortas una rama crece más, florece más, se pone más robusto, ¿no? Como lo decías hace rato. Entonces, al final, man, esos procesos, ahora sí que como decía un amigo, el desierto o te mata o te hace más fuerte. Aplica, sí. Y es verdad, porque normalmente cuando uno piensa, como a mí me pasó, ¿no? En el tiempo del COVID, era pues si yo le estoy metiendo gas bien machín, pues, de aquí para arriba, ¿no? O sea, puro para arriba, ¿eh? Como decía la raza. Y de repente en él, o sea, no era para arriba, ¿no? Era un valle bastante regular. Y ahí es donde entra la parte, la lucha humana, en donde llegas a la parte de, no, se me hace que yo no sirvo para esto, ¿no? Sí, a cuestionarte muchas cosas. Voy a tirar la toalla y se me hace que aquí la voy a dejar, ¿no? Y cuando no ves resultados, cuando empiezas a hacer cosas y parece que no está pasando nada y tantas cosas, ¿no? Tantas cosas, digo, al final estos ejemplos de estos hombres de la Biblia pues quedan para nuestra enseñanza y probablemente nadie después de Abraham o nadie después de Job va a vivir algo similar, pero en cierta medida vivimos tiempos Sí. difíciles, ¿no? En donde Dios
nos pide a nuestro Isaac, ¿no? A veces cosas que amamos demasiado y que dice Dios, sacrifica eso. Me pasó, ¿no? Con la música. Sí. Era, sacrifica eso, si no vas a dar un paso más, ¿no? Sí. Y hay que obedecer, ¿no? Porque al final Dios te da más. Y digo, al final no es el punto de hacer las cosas para que... Esperando, ¿no? Sino más que nada en obediencia. Entonces, como dice Santiago, ¿no? Tenemos que tomar el tiempo difícil, los tiempos difíciles, como un tiempo para alegrarnos mucho. Y creo que Santiago ya lo habíamos platicado en algún episodio. Y algo que comentaba ahí es que Santiago no dice que te alegres por el proceso, por la situación, sino el tema de Santiago es alégrate por el resultado que va a haber de ese proceso, de esa situación. Porque al final, si uno enfrenta las situaciones, los procesos apegado a Dios, ¿no? Cerca de Dios, o sea, Dios lo va a llevar a un buen término ese proceso, ¿no? Sí. Ahora sí que como José le dijo a sus hermanos, o sea, ustedes quisieron usar para mal esto que me hicieron, pero Dios lo usó todo para bien, todo lo revirtió para bien. Y así es Dios. Sí. O sea, el enemigo te quiere usar las situaciones difíciles para hacerte un mal, ¿no? Para provocarte un mal. Pero siempre Dios las va a usar para bien. Ojo, entendiendo situaciones dentro de la voluntad de Dios en el camino del Señor, ¿no? No situaciones negligentes, que incluso creo yo, que incluso hasta nuestras situaciones negligentes, si nos arrepentimos Claro. y clamamos al Señor, el Señor incluso hasta esas las va a usar para bien. Porque a mí me ha pasado, a mí me ha pasado que muchas consecuencias de mi pecado, de mi vida pasada, el Señor ha enderezado muchas cosas en mi vida y han sido cosas muy chidas, ¿no? Han sido momentos muy chidos que yo le agradezco al Señor, pero tiene que ver de por medio de arrepentimiento, ¿no? Tiene que ver de por medio de reconocimiento y tiene que ver de por medio el decirle, Señor, ayúdame, Sí, ¿no? sí. El clamar por ayuda. Entonces, yo quiero cerrar con 2 de Corintios, que lo mencionábamos creo en el episodio pasado, que es 2 de Corintios 4, versos 17 y 18, que dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces esta tribulación momentánea, dice aquí, es justo eso, es temporal, es momentáneo, pero produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sí. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, ¿no? Porque esas son las eternas. Y pues, con eso quiero terminar, Sí, Tomás. yo coincido contigo, totalmente de acuerdo. Ok. Recordemos que una larga obediencia en la misma dirección enfatiza que la adversidad no es un despropósito, sino una parte natural del viaje cristiano. Y de acuerdo como lo vemos en las Escrituras, los tiempos difíciles son una oportunidad para crecimiento, para madurez y para dar fruto. Y pues con eso los dejamos. Nos vemos en el episodio que sigue. Gracias y paz a todos. Sobres.